Hola chicos, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Este video es para los alumnos de sexto semestre de la materia de estadística de la preparatoria número 7 del estado, para los grupos A, B e I. Este video es para la explicación correspondiente a la 10ª semana, que consiste en el tema de permutación y combinación. Previamente a las dos semanas de vacaciones que tuvieron, empezamos a ver las técnicas de conteo. Iniciamos por dos técnicas de conteo, que era el principio multiplicativo y el principio aditivo. No vamos a cambiar de tema, seguimos con técnicas de conteo, pero ahora vamos a continuar con permutación y combinación. Previamente a haber iniciado trabajando con estas técnicas de conteo, ustedes hicieron una investigación de las fórmulas y para qué servían. Entonces ahorita les voy a ir explicando. Se supone que ustedes ya tienen un panorama general. Ahorita les voy a ir explicando para qué sirven. En este tema es donde más se utiliza la calculadora científica. Me gustaría pues, que tuvieran a un lado la calculadora científica para ir practicando todo lo que vayamos realizando y pues, se les haga más sencillo poder trabajar con los ejercicios que van a venir. Como les comentaba, no es que vayamos a cambiar de tema, seguimos viendo técnicas de conteo y de hecho, en los ejercicios que les voy a dejar, no solo se van a incluir permutaciones y combinaciones, también hay algunos ejercicios que trabajan con principio multiplicativo y principio aditivo. Entonces, por eso es importante, si ustedes ya no se acuerdan de esos temas que vimos hace 2 semanas, pues que revisen el video correspondiente a la semana 7, principio multiplicativo y principio aditivo. Probablemente, si no seguían del link en Classroom, algunos pues, lo buscarán en el canal de YouTube donde les estoy subiendo los videos. Van a aparecer 2, porque tengo uno previo al semestre anterior. Es del mismo libro donde hago la explicación. Así que si en alguno se les hace complicado, pueden ver el otro y a lo mejor lo entienden de otra forma. ¿Saben? Bueno, entonces vamos a iniciar. Para empezar, nos dice que las permutaciones y las combinaciones se aplican para el arreglo de elementos. Estamos hablando de arreglo. Vamos a, bueno, es que no quiero decir acomodar, porque acomodar a veces tiene que ver con el orden. Entonces, por eso se refiere a un arreglo de elementos. Y les voy a decir que no vamos a hablar de orden, porque orden es precisamente la palabra que hace la diferencia entre una permutación y una combinación. Y aquí nos dice, cuando el orden de los elementos no tiene importancia, se utiliza la combinación, pero cuando el orden de los elementos por acomodarse sí es importante, se deberá usar la permutación, debido a que el orden de los elementos puede ser lineal, circular o con repeticiones. Existen diferentes tipos de permutación: lineal, aditiva, en anillo y con repetición. Cuando no me interese el orden, voy a estar hablando de combinación. Cuando el orden sí sea importante, es permutación, y por eso la permutación tiene otras ramas: lineal, aditiva, en anillo y con repetición. Y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Para empezar, nos dice, la permutación en anillo es una permutación circular que se puede observar por 2 lados, tal y como ocurre al acomodar llaves en un llavero o en el acomodo de personas en una rueda de la fortuna. Dados n elementos, llamaremos permutación lineal, que esta es la fórmula general de permutación, de orden R a todos los conjuntos distintos que podamos formar de R en R formas, donde siempre se tendrán en cuenta en que se tomen dichos elementos en la permutación lineal. Se deberán cumplir siempre con que R sea menor o igual a N, y la fórmula que se utiliza es bueno, la fórmula es NPR. N, aquí nos dice que N debe de ser mayor o igual que R. ¿Por qué? Porque N va a ser el total de elementos con el que esté trabajando
y R la porción de elementos con los que vaya a acomodar. Entonces, porque recuerden, por eso estamos hablando ya de acomodo, porque ya estamos buscando algo de orden. Entonces, aquí hay un errorcito, dice, el conjunto que podamos formar de R en R formas distintas. No, pues no. No, está bien. Para cuando se requiera acomodar a todos los elementos, a todos los n elementos, se tendrá que ser que R es igual a n. O sea, si yo tengo 10 personas, pero tengo solo 3 espacios donde voy a acomodar, entonces de las 10 personas es mi total y los 3 espacios en los que voy a acomodar a esas personas, entonces R sería 3. La porción, esa es R, N es el total. En cambio, si yo tengo a 10 personas y las voy a acomodar en 10 sillas, entonces R y N van a tener el mismo valor, porque mi total de elementos es todo lo que estoy acomodando. Y entonces, por eso nos dice, si todos mis elementos los voy a acomodar, entonces a la hora de sustituir, N factorial, N menos R, pero si N y R es igual, entonces en lugar de R pongo la N menos N nos da 0 factorial. Si recuerdan ustedes, cuando nosotros hacemos una división entre 0, la calculadora automáticamente nos da error, pero aquí no es 0, es 0 factorial. Y si ustedes ocupan su calculadora y le ponen 0 factorial, el resultado no es 0, es 1. O sea, si yo divido 4 entre 0, eso me tiene que marcar error, infinito. Aquí en este caso nos puso infinito. Pero si yo pongo 4, entre 0 factorial, 4. Porque estoy dividiendo entre 1, porque el 0 factorial es 1. Entonces, aquí estoy hablando que cuando todos mis elementos los tenga que acomodar, simplemente la fórmula se va a reducir de esto a esto. Si me dicen que voy a acomodar a todos los elementos. Y aquí empieza un ejemplo. Y nos dice, para todos los estudiantes con mejor promedio se sortean 3 premios. De primer lugar va la laptop, en segundo lugar una calculadora programable y en tercer lugar una calculadora científica. ¿De cuántas maneras podrán acomodarse estos interesantes premios? Tengo 10 personas y solo 3 van a ganar premios. No es lo mismo quedar en primer lugar a quedar en tercer lugar, porque el primer lugar pues va a llevar una laptop, que no es lo mismo que cuesta una calculadora científica. Por lo tanto, varía los premios. Es importante el orden, por eso es que estamos ocupando permutación, porque voy a ordenar. De hecho, es bueno ir haciendo un formulario y a un lado pueden poner ciertas cosas, como por ejemplo en este caso, permutación, entre paréntesis puedo ponerle orden. ¿Por qué? Porque me importa el orden. Entonces, N es mi total de elementos que tengo. ¿Cuántos elementos tengo? 10 estudiantes. Entonces, N vale 10. 3 es la cantidad de premios que voy a dar. Entonces, R vale 3. Se escribe de esta forma como subíndices 10P3. Entonces, la fórmula es N factorial sobre N menos R y el factorial va afuera. O sea, primero realizo la resta y luego le obtengo el factorial. Por eso aquí aparece 10 factorial entre 10 menos 3 factorial. Yo prefiero que primero hagan la resta en este caso y esta operación sí la metan directa a la calculadora. 10 factorial, 10 menos 3 nos da 7 factorial. Y esto es lo que se pone. A mí no me gusta utilizar la calculadora de la computadora, del Google menos, pero en este caso, pues esa es la forma de mostrarles porque no encontré otra por ocupar, no me acuerdo qué dato era. 7, perdón. Entre 7 factorial. Ya le damos igual y nos da 720 formas. O sea, puedo ordenar
de 720 formas distintas. O sea, me puede salir de 720 formas distintas la entrega de esos 3 premios cuando tengo 10 opciones de personas. Para que ustedes se imaginen. O sea, por ejemplo, la lotería. En la lotería, pues sí importa el orden en el que son sacados los premiados. Entonces, pongan que tengan 200 premios. Pero de esos 200 premios son de un total de ¿cuántos billetes que se venden? Millones o miles. Entonces ahí es donde hay demasiadas opciones posibles para ganarse uno de esos premios. Por eso es tan complicado ganar en ese tipo de sorteos. Entonces, también hay una forma de hacerlo directo en la calculadora científica, pero esa no se los voy a explicar hasta el final. Si alguien la logra encontrar antes, pues no hay problema, ocúpenla. Pero está muy sencilla la fórmula. Simplemente ponen, les digo que pongan toda la operación, porque si yo le pongo 10 factorial y copio el resultado, en este caso es de solo 7 dígitos, pero a veces sale con muchos dígitos. O sea, si me pongo a hablar de un 14 factorial, son demasiados dígitos, o de un 25 factorial. Ya no me aparece la cantidad completa. Entonces, por eso, si voy a dividir 25 factorial entre 20 factorial, si me sale el resultado exacto. A que si yo pongo 25 factorial, copio el resultado, que no va a estar exacto, y luego pongo el 20 factorial igual. En este caso no sé si da exacto, tampoco nos da exacto, entonces no nos va a dar un resultado correcto a que si yo divido 25 factorial entre 20 factorial. Ahí sí voy a obtener el resultado exacto. Por eso es que les pido que metan toda la operación, pero eso no quiere decir que no van a escribir toda la operación en su calculadora, o sea, en su libreta. Digo, siempre van a estar entregando con todo el procedimiento, por lo tanto va siempre la sustitución y ya el resultado, en este caso los 720. Aquí hicieron un desarrollo de la fórmula. Esto no es necesario que se realice porque pues lo estamos trabajando con calculadora. Vamos a un segundo ejemplo. Nos dice, para los 10 estudiantes con mejor promedio se sortearán 10 premios diferentes. ¿De cuántas maneras podrán acomodarse estos premios? Lo que comentaban acá, si todos mis elementos van a ser ordenados, entonces no utilizo toda esta fórmula. Utilizo esta, solo n factorial. Por eso lo único que se hizo fue poner 10 factorial, que es el elemento que habíamos sacado hace un rato, y nos da 3.628.800, que eso es lo que tengo aquí, 3.628.800 formas diferentes de entregar premios, ¿no? Los 10 premios. Porque tomen en cuenta que como estamos hablando de ordenamientos, con un solo elemento que se mueva, con solo ese elemento ya estamos contando que es una forma de ordenarlo de distintas maneras. Por eso es que en permutación es muy importante el orden. Ahora nos dice, cuando se requiere acomodar elementos alrededor de una mesa redonda, vamos a necesitar fijar un elemento total disponible para poder contarlos. A este arreglo se le conoce como permutación circular. Observa cómo al acomodar a todos en la mesa redonda, tendríamos una forma parecida a la que usamos en el ejemplo 2 y solo nos faltaría fijar un elemento, quedando la fórmula así. Permutación circular es n-1 factorial. Cuando este arreglo circular se puede observar desde dos partes diferentes, tendremos una permutación en anillo, que sigue siendo circular, pero como dos acomodos se observan en una mirada, la fórmula quedará así: permutación en anillo n-1 sobre 2. Aquí le faltó el menos. En el caso de los ejercicios que les voy a dejar esta vez, vamos a omitir esa parte de esas dos fórmulas.
la redonda y la de anillo, porque a veces los confunde mucho. Entonces vamos a ver las demás, solo se los voy a explicar así en forma muy vana, ya después la volvemos a repasar, pero en la que nos vamos a enfocar es en permutación simple, en permutación con repetición y en combinación, aparte de los dos principios, principio multiplicativo y aditivo, para que lo tomen en cuenta en sus ejercicios. Y nos dice: alrededor de una mesa redonda se acomodan 8 maestros de la Academia de Matemáticas en la ciudad de Chihuahua. ¿De cuántas formas se podrán acomodar los maestros en una mesa redonda? Como no nos dice que hay 2 vistas, entonces simplemente se realiza la resta. 8 menos 1, pues debería de haber acá fuera un signo de relación, factorial, factorial. Para que se haga la resta, 8 menos 1, 7, factorial. Y un 7 factorial nos habla de 5040. 5040. Y aquí nos dice: los maestros del ejemplo anterior deciden ir a divertirse y se suben los 8 a la rueda de la fortuna. ¿De cuántas formas podrán acomodarse los maestros en este juego mecánico? Entonces, en este caso, vamos a estar trabajando con la de anillo y por eso se divide entre 2. Porque pues en una rueda de la fortuna van de 2 en 2. 8 menos 1 entre 2. Entonces queda 7 factorial entre 2. 2520. 2520. Cuando los elementos para acomodarse se repiten de tal manera que se forman subconjuntos dentro de un conjunto principal, estos elementos, de un conjunto principal de elementos, se utilizará la permutación con repetición, que esto sí viene en los ejercicios que les voy a dejar, que es n factorial entre k1 por k2 por k3 por k hasta n. O sea, aquí, al hablarnos de repetición, es cuando tenemos elementos que vamos a acomodar que se repiten. Por ejemplo, voy a acomodar globos en una pared. Tengo 3 globos rojos, 2 blancos y 5 azules. 3 rojos, 2 blancos y 5 azules. En total tengo 10 globos. Pero de esos 10 globos hay repetidos. Hay 5 azules, 3 rojos y 2 blancos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? N sigue siendo 10, pero K van a ser los distintos elementos que tengo. En este caso tengo rojos, blancos y azules. Entonces, cada K va a ser cada elemento distinto. O sea, la primer K, en el caso de este ejemplo que les estoy dando de globos, la primer K sería los rojos. Entonces aquí el primer elemento de K, o K1, que serían los rojos, sería 3 factorial. Los blancos, 2 factorial. Los azules, 5 factorial. O sea, voy a poner cuántos elementos hay en cada una de las categorías, en este caso que las categorías son colores. Y aquí hay un ejemplo de eso. La palabra academia está compuesta por 3 letras iguales y 5 letras diferentes. ¿De cuántas maneras se podrán formar vocablos diferentes con las letras de esta palabra? En este caso, n factorial, la palabra academia tiene 3, 6, 7, 8 letras, pero la A se repite 3 ocasiones. Entonces, lo que tengo es K1, o sea, voy a empezar con qué letras distintas hay. A ver si puedo ver un texto. Sí. A ver, se anota la letra A de academia, luego tengo la C, la D, la E, la M y la I. A está 3 veces. Una vez, borré la C. Una vez, una vez, una vez, una vez. Entonces, K1 sería 3 factorial, K2 sería 1 factorial, K3 sería 1 factorial,
K4 que representa la E sería 1 factorial, K5 que representa la M sería 1 factorial y la I sería 1 factorial. O sea, arriba 8 factorial y abajo sería 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Pero, para los que no lo han intentado, 1 factorial nos da 1 también, al igual que 0 factorial. Ambos dan 1. Entonces, a la hora de ponerlo acá, para no tener que hacer esa operación tan larga, pueden poner 8 factorial entre 3 factorial, que fue lo que se hizo aquí. O ponerlo todo. Yo lo voy a poner aquí todo para que vean que se da de la misma forma. 8 factorial entre, y abro paréntesis, 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial. ¿Cuántos son? 3, 4, 5. Cierro. Chequemos. Son 1, 2, 3, 4, 5 unos. Le doy igual y nos da 6720. 6720. O lo que es lo mismo, o sea, yo aquí lo hice desarrollar, pero también en el libro lo hicieron 8 factorial entre 3 factorial. ¿Por qué? Porque al multiplicar un dato por 1, pues me va a seguir dando el mismo dato, por eso da lo mismo. Ya sé que la hagan desarrollada o así, pero es cuestión de analizar y de que se den cuenta que solo hay un elemento que está en más de una ocasión. Entonces, esto es la permutación con repetición. Si se dan cuenta, nos están hablando de cuántas formas diferentes se pueden formar vocablos. Vocablos es ¿cómo se podría decir? Un acomodo de letras. No necesariamente debe de tener un significado, simplemente son formas de acomodar elementos. Como ya se mencionó antes, la combinación es un arreglo de elementos, donde no importa el orden que esto ocupen en un arreglo obtenido. En una combinación solo nos interesa la formación de subgrupos y qué forman parte de ellos, sin importar qué se acomoda primero, porque no interesa el orden. Esto lo pueden subrayar o más bien es de las cosas importantes que deben de tomar en cuenta para sus apuntes. Dados n elementos, llamaremos combinación de orden R a todos los conjuntos distintos que podamos formar de R en R formas, donde no considera el orden para tomar dichos elementos, siempre y cuando se cumpla con que R sea menor o igual que N. La fórmula para una combinación es n combinación R 10 factorial entre n factorial por n menos R factorial. Aquí nos faltó. Lo voy a agregar. Factorial. Ahí debe de estar. Aquí nos dice que encuentren NSR en su calculadora. Si alguien averigua cómo se ocupa, pueden utilizarlo para ¿cómo se dice? Para comprobar sus resultados. No es obligatorio, pero pueden ocuparlo. Bueno. Aquí no era 10 factorial, aquí debería de ser n, porque estamos hablando de la fórmula general. Aquí también le voy a poner otro texto, n, pero minúscula. Porque aquí se supone que lo que estamos haciendo es un formulario. Por eso es que les estoy haciendo esta modificación. Bueno, ahora dice, el ejemplo, por eso fue que creo que la pusieron mal, por el ejemplo, nos dice, de los 10 estudiantes con mejor promedio que se mencionaron en el ejemplo 1, se desea seleccionar a 3 de ellos para que sean los responsables de la limpieza del salón de clases. ¿De cuántas maneras se podrán seleccionar estos estudiantes?
hay los mejores promedios, se van a encargar de la limpieza del salón de clases. Entonces, no importa en qué orden los escojan, los tres van a realizar la misma actividad, encargarse de la limpieza del salón de clases. Por lo tanto, entonces no estamos hablando de una permutación, estamos hablando de una combinación. Si recuerdan, la diferencia era el orden. Mientras que a la hora de hacer una rifa sí me interesa en qué orden salen los premiados, a la hora de elegirlos para limpiar el salón, pues no nos importa el orden porque van a hacer la misma actividad. Es lo mismo como si yo seleccionara a 5 alumnos para que expongan. Si van a exponer, pues no importa en qué orden lo selecciono, porque van a hacer la misma actividad, pasar a exponer. Ya luego se van a ordenar de qué forma qué parte van a exponer y todo eso, pero a la hora de seleccionarlos, el orden pues no es importante. Por eso es que ya estamos hablando de combinación y siempre, aunque yo trabaje con los mismos datos, siempre una combinación va a tener menos opciones que una permutación. Ajá, entonces aquí es más o menos hablando de los mismos datos que utilizamos en el ejemplo anterior. Entonces aquí N, o sea, el total de elementos que tengo son los 10 alumnos con mejor promedio, y R es la porción, o sea, los 3 estudiantes que voy a elegir para la limpieza. Entonces, se pone 10 factorial entre 3 factorial, aquí está la fórmula, n factorial por n menos r factorial. N es 10 menos 3 factorial. Primero se hace la resta, 10 menos 3, 7, por eso nos quedó de esta forma. Si se dan cuenta, los elementos de abajo, al sumarlos, nos debe dar igual que los elementos de arriba. Si no nos da, es que algo hicimos mal. En este caso, voy a anotar así, 10 factorial. Lo estoy anotando en la calculadora, no tanto para comprobar el resultado que está ahí, sino para que ustedes vean cómo lo deben escribir en su calculadora y cómo deben de emplear los paréntesis. En este caso, nos aparece 3 factorial por 7 factorial, 3 factorial por 7 factorial. Yo siempre pongo el por, a veces no es necesario dependiendo de la calculadora, pero yo siempre prefiero ponerlo porque hay algunas calculadoras que sí lo ocupan y calculadoras que no, pero pues, para que no se confundan, ponerlo tampoco está de más. Se le da igual y nos da 120. Voy a ver si en este sí funciona. 3 factorial, 7 factorial, a ver si no nos aparece error. No me dejó. Sí, aquí no me deja, no estoy yo presionando el por, automáticamente lo pone. Entonces, pues, ya ustedes probarán en su calculadora si lo requieren o no. 120. 120 formas diferentes. Y ahora sí empiezan los ejercicios que ustedes van a realizar. Lean con calma y traten de ir buscando en cuáles se va a emplear permutación y combinación. Ustedes van a ir analizando. En este caso, se requiere o es importante el orden o no. Aquí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Dice aquí, un docente de cierto CEBETIS va a formar una comisión dictaminadora para que recomiende a la parte directiva sobre la asignación de plazas. Suponemos que existen 15 maestros interesados para dicha comisión, la que consta de un presidente, un secretario y un tesorero. No van a ocupar el mismo cargo. Entonces, pues el orden es importante. No es lo mismo que sea presidente a que sea tesorero. No van a realizar la misma actividad. Entonces, el orden es importante. Por lo tanto, vamos a permutación. Y así van a ir buscando. Es importante que ustedes vean estos videos por algunas aclaraciones que hago. Y aquí va precisamente que les puse no a todos los ejercicios que no se van a realizar. Y quiero hacer hincapié en el de la página. Bueno, no, lo vas a poner la letra, que son 200. No es completo de todo. A diferencia de uno que aparece acá abajo, que aquí sí es a partir del cuarto. Entonces, pues espero que lo comprendan, que traten de realizarlo solos, que traten de ir comprendiendo este tipo de fórmulas, porque pues les va a servir mucho. En este caso ya no estamos hablando, al nivel que están ustedes, de que
aprueben la materia o no, sino que aprendan, jóvenes, por favor. Ya van a empezar, o ya están empezando temporadas de exámenes de admisión y pues lo que se espera es que ustedes entren a una universidad. Si no comprenden los temas, si no aprenden, pues sí va a ser muy complicado que ustedes puedan pues hacer un examen satisfactorio. Entonces, por favor, déjense de copias, jóvenes. He encontrado demasiadas copias de sus tareas. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.